Ay, main ngosek kok dah, cik. Main dah keadaan ngosek. Aduhlah, ya Allah. Ujian. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Subhanallah. Kamera pun dah buka. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Relatos de Terror. En esta ocasión tenemos una historia que involucra de una o de otra forma a dos países del mundo. El día de hoy estaremos hablando, por supuesto, de Malasia e Indonesia, donde hay un espíritu, el cual la leyenda dice que aquel que lo ve significa que está por ocurrir algo malo en su vida. Este espíritu es capaz de atraer el mal augurio si lo logras ver en la vida real. Así que vamos a comenzar con la historia del Pocong. El Pocong es un fantasma de Indonesia que se dice es el alma de una persona muerta atrapada entre sus ropas. El sudario del Pocong es utilizado por los musulmanes principalmente para cubrir el cuerpo de la persona fallecida. Cubren todo su cuerpo, incluso hasta la cabeza y los pies, dejando una abertura en la cara, tal cual como lo vimos en los videos que se mostraron al inicio. Según la creencia nativa, el alma de una persona muerta se queda 40 días después de la muerte. Cuando las ropas no son desatadas, evidentemente el cuerpo salta de la tumba. En la creencia de Indonesia, el cuerpo salta de la tumba para advertir a la gente que el alma necesita deshacerse de esas restricciones. Después de ser liberado, se dice que este espíritu no volverá a aparecerse, es decir, que esta alma descansaría en paz. A causa de las cuerdas que tiene atadas a los pies y a la cabeza, es que el espíritu no puede caminar. Es por eso que se le reconoce mucho a este espíritu por brincar, como ya hemos visto en videos anteriores y veremos en otros videos más.
Existen muchas leyendas en torno al Poco. Sin embargo, una de las más populares consiste en la de que un hombre, después de morir, se le apareció a su esposa cuando ella tenía relaciones con su vecino. Awak tak ambil? Pula baca bola ha, pula. Tiada. Lilin siap pasang lilin apa. Astagfirullah. Ya Allah. Selesai. Keluar. Ya benar. Tak tahu. Benar. Pergi tengok. Ya Allah. Con los saltos por tener los pies atados, el espíritu logró tirar un estante que se encontraba encima de ellos, y este estante logró, o desafortunadamente cayó sobre la cabeza del otro hombre, quitándole la vida inmediatamente. La mujer supo tal cual que había sido su marido, su marido fallecido, y salió gritando de la habitación. Y el hombre, como dije, quedó muerto tras recibir ese fuerte golpe en la cabeza. Mientras realizábamos la investigación de esta historia, nuestro equipo recibió un mensaje de una persona que había dicho que nos había dicho a mí y a mi equipo que había tenido un encuentro con uno de estos seres. Sin embargo, para que nosotros pudiéramos entrevistar a esta persona dijo que no quería ser grabado ni de voz ni de video, solo quería que se le tomara la declaración de los hechos y de los sucesos, por lo cual procederé a leer todo lo que nos contó esta persona que dijo haber tenido un acercamiento con un Poco. Era alrededor de la 1 de la mañana, un viernes por la madrugada. Aún estaba despierto viendo algo de YouTube, ya que era el periodo de vacaciones, cuando me dieron ganas de ir al baño. Al terminar, escuché a mi gato maullar de una forma muy extraña. Así que salí para ir a ver qué era lo que estaba sucediendo. Mi gato estaba detrás de una de las cortinas de nuestra sala. Abrí las cortinas cuando vi una cosa blanca, grande y alta, paréntesis, como de unos 6,2 o 6,3 pies de altura, que es el equivalente a 1,82 m. Cerrando paréntesis, saltando en un patrón circular en medio de nuestro patio delantero. Rápidamente retrocedí, en caso de que fuera un intruso. Volví a mirar de nuevo. La cosa estaba completamente envuelta en una lona blanca, con solo una parte cortada en la cara. La cosa comenzó a moverse por todo el patio, hacia la ventana de mis padres. Corrí a su habitación y los desperté sacudiendo a mi madre para que se levantara. Cuando se levantó, le expliqué la situación y nos asomamos nuevamente,
pero la cosa ya no estaba. Dice relación con la aparición del Pocong en Indonesia. Pocong es un espíritu indonesio que anuncia la muerte. ¿Ya? Ahora, dos personas se aventuran en un bosque, digamos, esto es selva prácticamente, en la Indonesia, y con un terror pero indescriptible, ellos sintieron unos ruidos y van adentrándose y ven con la cámara directamente la forma de este niño fantasma que tiene como una especie de sudario blanco alrededor. Escuchémoslo. Sí. Ahí está. Maning. Ini tolong malah yuk. Pergi. Aduh, marah nih. Marah sebesar saya yakin marah sih. Ya, marah saya betul kaltangkan lah. Aduh, membukung sih. Jadi sih, aduh. Kis banget maning. Punten bah. Wah, ada kelanyong bah. Enak ya. Yo, ini kan tuan nih yo. ¿El Pocong es una figura mitológica? Sí, es una figura mitológica de Indonesia. Ya. En el fondo se trata del espectro de un niño fantasma que la mayor parte del tiempo anuncia una desgracia o una muerte. ¿Tiene algún tipo de similitud con algo nacional para que nos hagamos una idea? Estamos hablando casi como del tuetué prácticamente. Ya. Estamos hablando del tuetué. Esa, digamos, es como la mecánica de su aparición. Ahora aquí, bueno, ellos lo divisan entre las ramas de un árbol y posteriormente aparece detrás de una caja. Ahí está, mira. Ahí se puede ver, claro. Sin duda alguna, es el primer testimonio que nos llega mientras realizamos una investigación de este tipo para este especial de Halloween. Sin duda alguna, cuando yo escuché la historia, se me pusieron los pelos de punta. La verdad es que me sorprendí muchísimo que hayamos tenido una persona que nos diera un testimonio de un supuesto encuentro con un Pocong. Obviamente yo cuento esto de una forma neutra, depende de ti como espectador si decides creer o no. Esta historia, como dije, principalmente se desenvuelve en Indonesia, pero también hay apariciones de Pokongs en Malasia. El día de hoy estuvimos aquí reunidos para saber un poco más sobre ese mítico fantasma. Y bueno, esto ha sido tal cual por hoy el video, y con esto nos despedimos, ya que este video ha llegado a su fin. Tal cual fue una historia, una investigación muy breve que la verdad es que dio un giro inesperado cuando recibimos ese testimonio de esta persona que, debido a temas de privacidad, porque esta persona nos lo pidió, no comentaremos su nombre ni nada. También por eso es que se decidió no grabar la entrevista que se le hizo a esta persona, debido a sus estrictas condiciones para poder realizar este trabajo. Y así, como dije, hemos llegado a su fin, al final de este video. Recuerden apoyar este contenido y este proyecto tal cual. Denle así también como le pueden dar un buen like y podrían comentar qué otras historias o leyendas les gustaría que investigáramos aquí en el canal. Y con esto prácticamente he comenzado
el especial de Halloween, que ya tenía muchas ganas de hacerlo desde el año pasado. Así que esperamos su participación y todo su apoyo. Yo soy Dan y nos vemos en un próximo relatos de terror. Hasta pronto.